Ok, bueno, comenzamos con esta tercera sesión de Visualizarte, con el tema de impacto en escena, nueva realidad, procesos, interrupción y adaptación, presencialidad o virtualidad. Eh, bueno, vamos a moderar eh, Alfonsina y Daniel Cortés, Hola. y vamos a tener 15 minutos por cada invitado, y vamos a comenzar con Héctor Álvarez. Héctor, a ver si te encuentro por aquí y quiero verte a los ojos. Listo. Bueno, Héctor Álvarez es actor, director y dramaturgo, oriundo de Cachiyuyo. Por 12 años fue presidente de la Asociación de Teatristas del Elqui. Ha participado en diferentes agrupaciones, compañías. Estuvo en Interdram y ha incursionado ya sea en la danza y en el trabajo de cine independiente. Eh, bueno, Héctor, darte la bienvenida y no puedo dejar de pensar en Cachiyuyo, que Cachiyuyo se convirtió en un eslogan de la comunicación. Y quería preguntarte cómo tú ves la comunicación de diferentes agrupaciones teatrales en estos tiempos de pandemia. ¿Se ha logrado algo nuevo? ¿Se ha retrocedido? Cuéntanos un poquito sobre tu percepción sobre las agrupaciones teatrales de Chile. Bueno, primero muchas gracias por la invitación. Es la manera en que estamos conectados y que hemos estado dialogando desde que empezó todo. Básicamente mi trabajo se ha enfocado en la gestión, porque bueno, soy secretario del Sindicato de Actores SIDARTE de la filial de Coquimbo. Entonces, desde que empezó todo, comenzamos las reuniones precisamente para catastrar a los compañeros y compañeras que estaban en situación más compleja, complicada. Claramente todo el sector está afectado, eso lo sabemos y se ha discutido durante todo este tiempo, se han buscado las maneras de resolver algunas situaciones un poco más urgentes, más inmediatas, pero siempre en el ámbito de la contingencia, digamos. Yo siento que estamos aún en un espacio muy caliente todavía como para visualizar de aquí a futuro. Claramente todo esto nos ha llevado a reformularnos, rearticularnos, pero de aquí hacia el futuro creo que estamos en caliente aún como para poder definir o tener una visión clara con respecto a cómo esto nos va a cambiar de cierta manera las miradas, nuestras miradas respecto a nuestro trabajo. Creo que han aparecido formas y maneras espontáneas de mantener la comunicación, apoyándose en todas estas plataformas tecnológicas. Algunos tienen mayor manejo, otros no. También creo que esta suerte de realidad virtual eh, también es marginadora, puesto que hay un gran porcentaje de gente que no tiene el acceso. Entonces, creo que hay algo ahí un poco que me hace cuestionar y dudar un poco de la efectividad de todo esto. Hay un analfabetismo respecto o sea, por decirlo de una manera, respecto a todas estas plataformas virtuales o comunicaciones virtuales. Hay un gran parte de un sector del país y me imagino del mundo también que no tiene este acceso y está absolutamente marginado de este tipo de comunicaciones. Y que es una cantidad de gente, de personas que no están consideradas, digamos. Son los marginados de los marginados, por decirlo de una manera. Eso por un lado. Por otro lado, respecto a las formas de rearticularnos desde la creación, claramente me parece que
las búsquedas creativas siempre son infinitas y siempre vamos a encontrar maneras de estar generando este espacio, abriendo este espacio. Así que bueno, estamos en eso, la verdad, enfocado básicamente desde mi posición en la gestión, en el sindicato y también a la escritura, a la dramaturgia. Eh, Esto que nos está pasando es un material muy potente, muy fuerte, que de alguna manera nos hace ser testigos para información futura respecto a nuestras realidades. Y todo este material a mí me ha servido para escribir. Digamos. Estoy terminando una obra, tengo terminada otra, y he estado en eso, y he estado transitando mm, entre cierta incertidumbre y por otro lado también como la capacidad que tenemos los humanos, ¿no? De rearmarnos, rearticularnos, reformularnos. Y creo que a nuestro sector es una invitación que se nos hace, digamos, en este contexto, en esta contingencia. Y en el era virtual, tomando tu papel como dramaturgo, tú como dramaturgo, aparte de participar en diferentes proyectos, ya tienes 2 libros publicados, Calle Dramaturgia y Cenital con Borde Libre Ediciones. Y Sí, creo que tú lanzaste también uno de tus textos en formato digital. sí, exactamente. En formato digital, ¿Qué texto fue? son textos antiguos, la verdad, y los tomé porque son de las obras un poco, bueno, Perro Puerto no está ahí, pero después de Perro Puerto me parece que son las obras que han tenido más acceso hacia el público y han sido más vistas, puesta en escena. Chango Cabaret es una. Ya. La Marilyn, que estuvo hace poco en la escena virtual de la temporada de Teatro Puerto que está ofreciendo esto. Ahora, de hecho, ahora creo que hoy día hay una nueva función, pero no de la Marilyn, sino de Cepillo de Dientes. Bueno, la pregunta era perdón, me Eh, confundí un poco, es, disculpa. es más o menos preguntarte también, ¿tú lees digital? ¿Tú lees dramaturgia en formato virtual? ¿Y Eh, cuál es tu importancia? sí, leo porque no todo está, no está, digamos, no está en un libro, digamos. Me encantaría leer en un libro, por aspectos físicos también me pasa algo con la visión. Siento que cuando uso mucho computador y leo mucho a través de celular, en fin, la visión se corta. Es curioso, uno podría asociar eso quizás, no sé, podría darle otra vuelta a ese asunto. No me pasa cuando leo un libro en un papel, por ejemplo. Y las Me pasa que cada posibilidades vez que cuando leo en papel, las palabras empiezan a ser cada vez más claras, más nítidas. Cuando leo a través de un computador o de un celular, el texto empieza a ser borroso, empieza a perderse, a, a como mezclarse, algo empieza a aparecer un borrón, es algo muy extraño. Y bueno, yo prefiero claramente leer en un libro tangible, porque además no hay distracciones. Este otro espacio es muy distractivo. Son miles de cosas que están sucediendo de manera simultáneamente y uno está en una cosa y aparece otra y uno va saltando. Todo es tan vertiginoso, todo es tan rápido que no permite quizás la reflexión puede ser, que hay algo ahí con un peligro respecto a reflexionar, creo yo. y No sé, escribir en son pandemia, cosas, escribir en perdón, pandemia te ha no, dado, no, digo me refiero más que nada como a las opciones de leer. Digo, yo leo a través del computador o de celular o materiales que no puedo encontrar a través de un libro, digamos. ¿Cachai? No todo está todo lo puedo encontrar en una biblioteca o en los libros que tengo o en libros que me consigo. Bueno, ahora eso no se puede hacer, pero hay mucho material que claramente mucho más
hay mucho más acceso a través de manera digital o virtual. Pero me pasa eso, digamos. Pero yo prefiero la otra opción, además, porque tiene que ver, no sé, con algo generacional, quizás. No lo sé. Puede ser. Eso. Quería preguntarte justamente sobre la función que tuvieron hace poco en la temporada de Teatro Puerto Digital de la Marilyn. ¿Cuál fue la recepción del público? ¿Cómo fue el proceso con el actor Rodrigo Sarricueta? ¿Cómo fueron los ensayos? Cuéntanos un poquito sobre esa experiencia de llevar esta obra que ya ha viajado por diferentes países latinoamericanos, ahora en formato Zoom. Cuéntanos un poquito Sí, sobre... bueno, de partida, lo bueno que tiene la plataforma como esta posibilidad de hacer un teatro de manera virtual es que puede un público muy inmenso el que es estar el día domingo había gente de este país al lado de Francia, muy cerca de Francia. eh, Su capital es ¿Bélgica? Bélgica, Bélgica, sí. Gente de Bélgica, creo que de España, de Perú, Argentina. Entonces, como el acceso a como tener esta idea de que estamos en una sala y que es una obra que se hizo en formato íntimo para un público presencial, íntimo también, que tenga estos alcances como algo bien potente, como saber que hay público de tan diversos lugares, es muy potente. Me parece que la Marilyn en particular funciona en estos formatos porque, bueno, es un monólogo, salvo el actor y el técnico, no había nadie más en ese espacio, todos los demás estábamos a través de nuestros computadores. Lo que se hizo con la Marilyn fue un trabajo más que nada del actor, recordando la versión original, la puesta en escena original de la Marilyn, es decir, se fue fiel como al formato original de ese espacio pequeño, lleno de fotografía de la actriz de cine, de la Marilyn, porque es un transgénero que cree ser la reencarnación de la Marilyn Monroe. Está en un espacio pequeño, está confinado además, entonces eso lo liga, digamos, y hace mucho más identificable la situación como claustrofóbica del personaje en estos tiempos. Entonces me parece es muy interesante esa como nueva lectura que aparecía o nueva identificación que aparecía. Entonces eso generó una empatía y fueron 3 funciones muy bellas, mm, que, bueno, a mí en lo particular me dejó muy satisfecho. eh, y sentir al actor también desde ese otro plano. Fue una bonita experiencia y me parece entonces que los formatos pueden... no, hay gente que habla de que es algo imposible, ¿no? Pero yo creo que los lenguajes pueden mezclarse. Es tan dinámico todo que puede mezclarse, pueden ir rearmándose siempre, digamos. Creo que el fenómeno de lo emocional, de la identificación también se puede generar a través de hecho ocurre, digamos, uno discute a través de un computador, grita, dice garabatos, ¿cachai? Puede insultar a alguien, hay relaciones pseudosexuales, por decirlo de una manera. Entonces, sí, como no soy tan cerrado, digamos, a esas posibilidades y creo que la situación nos ha llevado a encontrar estas nuevas maneras de mostrar nuestros trabajos, claramente. Y Héctor, y en pocas palabras, cuéntanos en poquitas palabras lo que estás escribiendo ahora en pandemia, en alguna frase. En alguna frase, Sí.
en alguna frase corta, a ver qué puedo decir, O algo que es... dice algún personaje de lo que estás escribiendo ahora. mm, estoy muy ligado al pasado, pero no al pasado inmediato, sino a un pasado, no sé, prehispánico, por decirlo. Como que los personajes están teniendo sobre todo en una obra, están como poseídos por un espíritu muy antiguo, muy ancestral, como que por ahí va lo que escribo ahora. Ya, gracias, Héctor. Contextualizado en algo muy actual, muy de ahora. Gracias, Héctor, por... vamos a pasar, vamos a pasar ahora con Alfonsina. Vamos a pasar con nuestro siguiente invitada. Será invitada. Ya, sí, invitada. Quería presentar en primer lugar y agradecer que haya aceptado la invitación a este conversatorio a Daniela Varela. Daniela Varela Pastén, bailarina y terapeuta de la danza. Actualmente es profesora de danza, tiene un ciclo de teatro que empezó ahora, el 9 de julio. Además, tiene una productora audiovisual en la que expone sus trabajos a través de su página, que, bueno, se puede apreciar la flora y la fauna, las culturas tradicionales del norte y sus raíces. Ella es residente de la región de Atacama. Y también, bueno, en esta página audiovisual que tiene podemos ver su participación y apoyo en diversos movimientos sociales, específicamente en la lucha del Valle del Huasco, que actualmente está siendo sacrificada por la industria minera. Bueno, mi primera pregunta, Daniela, es respecto a tu ciclo de danza, que empezó este 9 de julio. Si es que podrías contarnos un poco acerca de la experiencia con la primera sesión, cómo se lo ha tomado el grupo y también cómo ha sido, si es que has tenido que adaptar tus conocimientos y todo lo que quieres entregar en esta versión o en este formato que es virtual. Uh-huh. Bueno, agradeciendo, chiquillos, el espacio, chiquillas que están ahí. De alguna manera, mi forma un poco de pequeña de ver la vida, tal vez quizá más pegada ya en el cosmos que acá en la Tierra. Esto para mí significado oportunidad, para mí significado resignificar igual muchas limitancias que a veces, pese a estas cosas que son que no están en el plan bueno, digamos en un tiempo de que navegar en esta contingencia, pero ha sido para mí una oportunidad de ensamblar todos estos 10 años, de andar, de viajar, de conocer, de observar, y la riqueza que hay en la raíz del pueblo originario, y la riqueza que hay también a través del arte de sanar. Y yo creo que por ahí es un poco más mi área, es como la salud, cómo conseguimos salud a través del arte. Y para mí la danza ha sido medicina, para mí la danza ha sido el lenguaje de esa medicina, ha sido poder reconectar a través de un hilo conductor que en mi caso lo que yo quise, la línea que quise seguir fue un poco la línea oriental igual a través de los chakras, pero llevándolo hacia un ensamble con la medicina que hay en el territorio, ¿ya? Esto parte a raíz de los 3 conceptos que puse en el ciclo, que son cuerpo, que es territorio, y que es espiritualidad. Cuerpo primero porque aquí estamos, o sea, estoy habitándome, estoy aquí, o sea, ¿cómo voy a decirle a otro que me conozca si no me conozco yo? Y de ahí viene el territorio, que es donde estoy. Entonces, como bien tú decías, Alfonsina, yo en este momento vivo aquí en Atacama, nunca pensé que iba a volver a mi tierra natal, nunca, siempre mi idea fue viajar, pero algo, como si esa intuición que funciona a veces y uno se deja solamente llevar,
me trajo de nuevo a este territorio y aquí he encontrado a personas muy power, mujeres sobre todo, que me han hecho fortalecer el sentido de estar en un lugar, de sentirse casi como guardiana de un lugar. Y bueno, esta zona es una zona de sacrificio, o sea, imagina que es una zona de sacrificio, o sea, ¿hasta dónde llega eso? Así lo dan por hecho de que es una zona de sacrificio y tienes que quedarte ahí sentada porque así es y no, o sea, nosotros siento, somos la generación nueva que viene a la rebeldía y dice, no, o sea, ¿por qué tiene que ser así? ¿Por qué? Entonces, este ciclo nace a partir como de ese sentimiento de injusticia, pero a la vez tomándolo como una oportunidad creativa, donde llevo, como dije anteriormente, la danza a lo medicinal, a lo terapéutico, logrando esa conexión también con el territorio y con esa espiritualidad, ¿no? Esa línea. Siento que son 3 ejes que muevo: mi cuerpo, el territorio donde estoy y esa espiritualidad que está siempre latente, que de alguna manera el pueblo originario lo tiene en el vínculo con la naturaleza. Y es ahí donde también nace un poco la medicina de mi danza o de la forma como lo quise trabajar, que es a través de los elementos. Y en la primera sesión que tuvimos el jueves, con 12 personas, trabajamos el elemento de la tierra. Y bueno, fue mucho más enriquecedor de lo que yo pensé. Tuve chicas de Chillán, chicas de Bolivia, de Sucre, de acá del territorio, de San Pedro de Atacama, y bueno, ahí fortaleciendo, ¿cierto?, esa potencia creativa que somos, esa potencia que le damos forma en base a nuestro sentir, en base a lo que nos da fuego, ¿no?, para darle al proyecto o a la idea. Y a veces no sé si a algunos le habrá pasado un poco, pero sí, cuando tienen algo dentro y sienten que va a parir, y como que te sientas a escribir y pares solo, y como que solamente tienes que escribirlo porque la idea ya viene casi completa, solamente tienes que ponerle atención. Y creo que el ciclo de danza, aparte a raíz de eso, yo me senté un día con esa sensación de que algo tenía que parir dentro, y me puse a escribir, y escribí, no paré de escribir, y ahí nació. Ahí nació el ciclo, nació las sesiones, nació cómo lo iba a formular, nació cuántas personas se iba a abrir, ¿cierto?, los cupos, porque la particularidad que tiene este ciclo es el acompañamiento. O sea, yo no vivo el ciclo con las personas y después me olvido de ellas, sino que es una sesión que tiene una secuencia, y esa secuencia busca esa integración desde lo corporal, territorial, y esa conexión espiritual, que es fuego, que es lo que se manifiesta y nos da fuerza para vivir día a día. Por ahí. Entonces, tú este ciclo de danza, ¿tú lo pensaste siempre para este formato? No, porque este ciclo nació en pandemia. Ya. Nació en pandemia, sí, nació en base a cómo me sustentaba la vida. Ahí, como ahora genero, ¿cierto?, una instancia, porque antes hacía talleres presenciales, hacía talleres, qué sé yo, siempre como desde lo vivencial, pero ahora con todo esto estuve como 2 meses estancada, como no sabía tampoco por dónde empezar a abordar esto, solo sabía que había que generar, y bueno, y por lo que le contaba antes, llegué a vivir a la tierra de mis abuelos, donde tengo una vida muy austera, no es en la ciudad, entonces no gasto tanto dinero, porque también aquí generamos alimentos, entonces eso me permite, no pago arriendo tampoco, entonces me permite también la tranquilidad creativa de poder mantener ese flujo, y bueno, hace 2 meses más o menos nació este ciclo que fue y parió ahí. Qué lindo. Igual mi pregunta también va relacionada al hecho de que, bueno, yo me imagino que tú no aprendiste danza de forma virtual, todo lo contrario. Como No. lo tradicional en este tipo de práctica es cara a cara, es en una misma sala con el maestro, la maestra, la nana, Exacto. la persona que te va a entregar ese conocimiento y te mira a los ojos o te toca el cuerpo para entregarte este conocimiento. ¿Cómo cambia
eso y cuáles podrían ser, no sé, las posibles dificultades que entrega este medio para poder entregar los conocimientos que, no sé, yo me imagino que no necesariamente son puramente técnicos, sino que también tú hablas de una espiritualidad, de una sensibilidad, de una conexión con cosas que Sí, están más allá. exacto. Bueno, tiene una complejidad. O sea, desde la conexión, desde el tener buen internet, desde que las personas capten lo que tú quieres transmitir, tiene una complejidad. Yo creo que tiene si antes trabajabas como al 100%, ahora tienes que trabajar al 1000%, porque tiene una exigencia de entrega, porque o sea, sí, es una dificultad el hecho de no poder decirle, mira, no, el movimiento es así porque te puedes hacer daño, o tienes que respirar así, o el movimiento es lleno, el movimiento es vacío, o el movimiento va desde esta corriente. Sí, tiene una dificultad, pero siento que también es importante observar como la complejidad ya está, ¿sí? La complejidad ya se presentó, la dificultad está presente. Ahora, ¿cómo voy a abordar yo esa complejidad? ¿Cómo voy a abordar yo esto para transformarlo en algo ameno para la persona que me está mirando en la pantalla, poder lograr hacer ese lazo y esa conexión? Y que de alguna manera lo que yo quiero transmitir le llegue de igual forma. Pensé que iba a ser muchísimo más complejo, pero como este tiempo también de estudio y tanta sensibilidad me ha permitido también de alguna manera entregar este recurso de una manera muy pura igual, ¿no? Entonces, eso igual se transmite, eso igual ha llegado a las personas, ese corazón que tal vez cada uno le pone a lo que ama. Yo amo tanto hacer esto porque lo he creado, co-creado, que eso ha llegado y eso se ha transmitido, pero de que hay una complejidad y de que hay que poner ese trabajo que te digo personal al 1000%, sí, sí lo tiene y sí lo hay. Porque no te voy a negar que me extraño tanto estar en aulas, extraño tanto estar así tocando y la danza es muy también del contacto, es muy del roce, es muy también de sentir, de oler, de los sentidos al 1000%. Entonces, sí, fue muy duro en un momento, pero después como en esos meses de estancamiento también fue un trabajo interior muy grande. Entonces, ahí al trabajarse adentro uno puede encontrar esa fortaleza para navegar en esta complejidad y de alguna manera caminar y avanzar en esto que se presentó. Nadie lo adivinó, nadie no sé, como lo planeó y se presentó. Entonces, bueno, yo creo que la oportunidad de fortalecerse, la oportunidad de fortalecer eso que tenemos algo que entregar y lo vamos a hacer como de lugar, pero sí hay que poner mucha garra y muchas ganas. Sí, es verdad. La última pregunta que te quería hacer era acerca de, bueno, nosotros vemos, ¿no es cierto?, las dificultades, pero también hay cosas que, que mejoran, o sea, o que son mejores en este ámbito. Por ejemplo, tú dijiste que tenía, no sé, chicas de Bolivia, en Chillán. Tal vez si hubieras hecho este taller hubiera sido mucho más local, mucho más como con personas de la comunidad en la que tú estás, pero me gustaría que tal vez como, no sé, te explayaras en cómo se siente o cómo lo has percibido el trabajar con personas que son de distintas localidades que tienen culturas distintas también. Exacto. En ese sentido, ha sido una oportunidad para alimentar en ellas el reconocimiento de su territorio. Por ejemplo, hay una actividad que es en el elemento tierra, que es el reconocimiento con los apus, ya que bajo la cosmovisión andina son los guardianes de los cerros que tienen cerca o de las montañas que están cerca. Entonces, el transmitirle a ella en su trabajo, porque hay una parte más teórica de un trabajo como de ellas, de escribir y todo, entonces en ese aspecto las invito a acercarse al APU que tienen en su territorio, al cerro que tienen en su territorio, ¿ya? Y trabajándolo también en el territorio, en mi territorio, en el que estoy. Sí, he pensado, por ejemplo, ya, y bueno, a lo mejor esto va a ser una oportunidad que cuando pase la pandemia,
quizá esa misma chica que tomó el taller conmigo en Chillán, podamos abrir y hacer un ciclo allá en Chillán, y yo viajo y voy, y ha sido también una visión como para más adelante, decir, bueno, sí, quizás se puede, quizás esto, también viéndolo desde el enfoque de la oportunidad, puede ser una expansión. Entonces, esa expansión, que a lo mejor no soy la única, que a otras personas también le ha pasado, se han podido expandir quizás en lo que tienen para entregar, y ya han podido hacer que esa riqueza que tienen pueda llegar a otros lugares. Por ejemplo, me pasaba a mí que yo antes no pescaba mucho Instagram. No era importante, en verdad. A veces subía una que otro contenido porque no era importante. Pero en vista que las cosas empezaron como a tomar fuerza en el tema virtual, bueno, dije, ya, habrá que lanzarse a la piscina y habrá que empezar a jugar y a entregarse un poco a esa niña nomás, que vamos desde el juego, y desde el juego nació también esto. Pero bueno, volviendo un poco a lo que tú me planteabas, como cómo llevar esto a las chicas que están o a las personas que están en otros lugares, cómo vivirlo desde el territorio. Me pasaba que en los talleres que yo hacía acá, vivencial, en la ciudad más próxima, que es Vallenar, no tenían tanta concurrencia, porque como aquí las personas en provincia y todo, no son tan ligadas al arte, de hecho, o a la danza, como que es como que lo ven medio lejano, o sea, a lo más el baile religioso, o a lo más el baile de tal fiesta tradicional, y sería, o para el 18 de septiembre. No hay mucha visión con respecto a eso. Entonces, yo lo observé ahora, que hice este trabajo y lo puse en la plataforma virtual, y tuvo, sí, una recepción positiva. Entonces, de hecho, lo hice con cupos limitados para no sobrecargar, digamos, el trabajo personalizado, que para mí es muy importante, porque, como decía anteriormente, hay un enlace entre la danza y la terapia, que es las dos cosas que yo junto en este ciclo. Entonces, a diferencia, como decía al principio Héctor, ¿sí? Héctor, que estaba hablando recién, ¿sí? Sí. Héctor, sí, Héctor, Sí. Que era un complejo para muchas personas, cómo lo estaban viviendo, cómo tengo amigos y amigas que trabajan en teatro, y veo esa dificultad, veo. Entonces, realmente, Alfonsina, me siento una agradecida porque, al contrario quizás de los chiquillos, de las chiquillas, obviamente poniéndome muy empática, no poniendo ni sobre ni abajo, sino es que muy desde la mano, y decir, bueno, ay, doy gracias que esto surgió, que esto se pudo canalizar y tuvo una recepción, y me está generando un sustento, me está generando un intercambio, una reciprocidad. Por eso le estoy colocando muchas ganas, y que realmente las personas se sientan que se van con algo, que puede ser muy transformador para sus vidas. Un testimonio de una chica, de una de las chicas participantes, me decía que iba a cambiar, cómo cambiaba su percepción con la danza, porque antes era solo mover y solo como de algo más estético quizá, o más técnico. Pero creo que el ciclo lo que le alimentó fue eso, como ir hacia adentro, descubre tu danza, descubre cuál es tu movimiento, descubre cuál es tu expresión, cuál es tu lenguaje, y siento que eso tiene que ver con el territorio de cada una, porque quizás la niña que vive en el sur, que su movimiento va a ser más acorde a su clima, que hace más frío, va a ser distinto al movimiento de la chica que tiene sol todos los días en el norte, porque las condiciones climáticas igual son distintas, el lenguaje es distinto, el lenguaje corporal de cada zona es distinta. Entonces, creo que para mí está siendo una oportunidad de investigación tremenda. O sea, ahora estoy en una investigación con las danzas del territorio que son de Aguita, y me he encontrado con un tesoro precolombino. O sea, estoy así maravillada, de hecho estoy como, wow, cuánta información había acá, y nadie, como que esto se quedó en los vestigios de un recuerdo, y no, es una herencia que está totalmente viva. Entonces, a revivir esa herencia que cada territorio tiene desde el cuerpo y desde el reconocimiento del entorno.
siento que es muy importante. Oh, buena, qué bacán, bacán como tu experiencia. Ahora yo creo que podríamos seguir con Daniel y las siguientes personas. Sí. Recordar a los espectadores que está la posibilidad de dejar sus preguntas en el chat para que al final de las 4 conversaciones podamos hacerle las preguntas a nuestros invitados. Vamos a continuar con Catherine López. ¿Sí? ¿Está por ahí? Aquí estoy, sí. Ya. Bueno, Catherine López es actriz, egresada de la Escuela La Matriz de Valparaíso, licenciada en Estudios Teatrales de la Universidad Mayor y máster en Práctica Escénica Cultural por la Universidad Castilla-La Mancha, Madrid. Lo leí porque es bastante quijotesco. Y además es miembro de la conocida compañía La Peste, que cumple 20 años, justo en el año de Sí. la rata. Es súper adecuado. Quería Ah, preguntar, mira, no lo había asociado, mira. mira, y quería preguntarte justamente sobre tu proyecto Hacha, esto no es teatro, que estuvo presentándose aquí también en la región de Coquimbo. Y Sí, quería, bueno, en realidad decir la región de Coquimbo ya no se puede decir porque es a nivel nacional ya, a nivel claro. mundial, Mundial. eh, a nivel Zoom. Así que quería preguntarte sobre la experiencia, cómo fue el inicio, quién todo lo que tiene que ver con este proyecto Hacha, esto no es teatro. Ujú. Bueno, este es un proyecto que, primero gracias por invitarme, muchas gracias. Muchas gracias me parece muy importante generar espacios de conversación, diálogo y de compartir experiencias en un tiempo como este. Así que valoro mucho lo que están haciendo. Hacha es un proyecto del Centro de Investigación Teatro La Peste que surge a partir de una experiencia que tenemos precisamente en confinamiento con Danilo Llanos. Danilo Llanos es otro integrante de la compañía. Nosotros vivimos juntos, somos pareja hace mucho tiempo. Y en pandemia comenzamos a hacer un ejercicio que se llamaba lecturas encerradas y que tenía que ver con leer obras de teatro, textos que nos parecieran interesantes, poesía, distintas cosas. Y a partir de eso, y lo que hacíamos era compartir esas lecturas por Instagram, en realidad. Eso. Y a partir de eso, como que apareció la idea de generar algún tipo de espacio escénico desde esta misma posibilidad como de compartirlo, ¿no? De compartirlo con otros. Y empezamos a trabajar en el proyecto nuevo que es Escenas Encerradas, a partir de la mirada de la última escena de la obra Casa de Muñecas de Henrik Ibsen. Y a partir de eso ocurrió. Es una obra que está construida desde un formato súper casero, en el sentido de que trabajamos las personas que están aquí en la casa, que es el Nicanor, que es mi hijo, que nos hizo el afiche de Escenas Encerradas, el Danilo dirigió, yo actué, y los elementos que teníamos fueron elementos obtenidos de la misma casa también, las cosas que habían acá, pero construido desde lo que somos nosotros, que somos personas de teatro, por lo tanto está construido como desde un lugar absolutamente teatral, entendiendo que lo que hacemos no es teatro porque no estamos en vivo y en directo, no como con la gente ahí mismo, pero sí está construido como un hecho absolutamente teatral desde su conformación. Y lo que ocurrió con H fue que tuvo como una muy buena recepción, gustó mucho, diría yo, o pareció interesante también porque fue uno de los primeros espacios que se abrió como de transmisión de un espectáculo vinculado a lo teatral por esta vía. Tuvimos mucho público, tuvimos muchas funciones también, entonces como que ha sido una gran experiencia para nosotros. Sí, de hecho, una de las primeras recomendaciones de ver teatro virtual era justamente lo que estaba haciendo La Peste. Eh, Quería preguntarte sobre uno de tus otros proyectos que es 4S.
que por lo que leí habla un poquito sobre, se profundiza sobre el tema de la unidad popular, sobre este periodo Sí. de Chile, con esta figura de Salvador Allende, que al final no es solamente la figura, sino lo que está detrás de este hermoso proyecto que fue la unidad popular, con todo su misterio. Cuéntanos un poquito también sobre la importancia de la investigación teatral, quizás, en estos tiempos de pandemia. Ujú. Se ha dado más espacio para la investigación. Cuéntanos un poquito sobre este proyecto y sobre la investigación. Bueno, 4S es un proyecto también que pertenece al Centro de Investigación Teatro La Peste. Es un proyecto que es una coproducción, es un proyecto bastante grande, que es una coproducción con el Parque Cultural de Valparaíso y con el Centro Cultural GAM, el Gabriela Mistral, el que está en Santiago. Es una idea que surge de Danilo, que propone la compañía y que abarca un proceso de investigación en torno a la memoria y a lo que ha sido el proceso de la unidad popular, que es un proceso bastante no visto en realidad, puesto como oculto, principalmente porque lo que se ha destacado todo el tiempo, de lo que se ha hablado es del periodo posterior a ello, ¿no? Que es la dictadura, o el periodo anterior a ello. Entonces, el proceso UP es un proceso bastante oculto, no sé cómo decirlo, como escondido, por razones obvias, ¿no? Ha ocurrido en este país que se ha tapado. Entonces, la idea es, te voy a hablar muy en términos generales, es un proceso que nosotros comenzamos a elaborar jamás pensando que íbamos a tener esta situación de pandémica ni de cuarentena, es un proceso escénico, de construcción escénica, pero que hasta hoy lo hemos trabajado de forma remota, es decir, hemos tenido un trabajo muy grande, importante y sostenido en el tiempo de manera virtual, con un equipo de trabajo que es bastante grande también, y que hoy va a comenzar una etapa que es más vinculante con lo que es la escena, diría yo. 4S tiene la intención de vincular el proyecto de la Unidad Popular y personas que fueron protagonistas de ese momento, es decir, mayores de 65 años, más o menos, con la mirada que pueden tener jóvenes entre 14 y 17 años que han vivido, observado o estado en primera fila en el estallido social. Entonces, se abrió el proceso como que se basa en construir una acción escénica con cuerpos que hayan sido los protagonistas de las historias, ¿no? En este caso, se abrió una convocatoria para personas mayores de 65 años y jóvenes entre 14 y 17 que quisieran ser parte del proceso 4S. Entonces tiene hartas particularidades. O sea, nosotras también vamos a estar en escena, trabajando como performers, como actrices, la Daniela Misle y yo, pero los cuerpos protagonistas serán otros, no desde la profesión actrices, actores. Eso creo, no sé, Y más o menos queda claro, ¿no? Sobre la investigación, es una pregunta sobre cuál crees que es la importancia de la investigación también en estos tiempos de pandemias. ¿Crees que se está investigando más, se está investigando menos? ¿Hay otro tipo de investigación? Yo creo que este es un momento bastante complejo. Creo que todo el mundo, las personas que nos dedicamos a las artes en general, estamos como llenas de necesidad de mostrar, de movernos, con muchas ideas. O sea, todo el mundo tiene muchas ideas hoy, estoy segurísima. No solo porque estoy segura porque lo intuyo, sino que porque me lo comentan. Y creo que hay ciertos espacios o ciertas... sí, ciertas movilizaciones que brindan la posibilidad de investigar. En realidad, nosotros somos como la peste, te puedo decir que trabajamos siempre desde la investigación. Por lo tanto, es un espacio que hacemos o en pandemia o sin pandemia. Hoy me parece que se puede sostener desde otros lugares. Por lo general, nosotros trabajamos una investigación que es práctica porque está vinculada al hecho teatral, siempre parte desde lo teórico, ¿no? Pero en esta ocasión
hemos hecho un trabajo que es bastante teórico, pero pese a eso, lo hemos vinculado a la práctica. A mí me parece que los espacios de investigación son sumamente importantes en las artes en general. Y cuando digo investigar, no me refiero a únicamente obtener material de los libros y de grandes teóricos, teóricas, que sí me parece importante, evidentemente, pero no me parece que es lo único. Yo creo que uno debiera construir todo desde la posibilidad del error, ¿no? Desde buscando equivocarse, buscando nuevos saberes, buscando nuevas formas de conectividad desde la palabra, desde el cuerpo, desde lo más espiritual, como decía Daniela recién. Por lo tanto, o sea, nosotros consideramos, digo nosotros hablando de la peste también, consideramos que la investigación es fundamental en cualquier proceso creativo, desde el lugar que se quiera plantear. Me parece que hoy en pandemia, en este momento exacto, pasan muchas cosas, muchas. O sea, tenemos muchos estímulos a través de Internet, tenemos muchas cosas que nos están pasando a nosotros como internamente. Yo tengo la impresión de que en un tiempo más, cuando esto pase, no sé, a lo mejor en un año más, va a ocurrir un deseo profundo de volver a lo que pasó hoy. Y seguramente las investigaciones más... Hoy va a parecer como una cosa que sea como la base, pero los procesos investigativos más ricos seguramente van a ser en un año más, ¿no? Cuando podamos mirar eso con un poquito más de distancia. La otra vez estaba escuchando a un integrante del Carnavalón de Arica y contaba sobre la decisión de no hacer el Carnavalón a través de Zoom, porque ellos estaban completamente, tenían presente de que no existía un público que ellos antes llegaban que no tenía la posibilidad de Internet. Cuéntanos un poquito sobre tu percepción de cómo los procesos después, cuando termine la pandemia, ¿hay algún, ¿cómo se puede decir? Una voluntad de llegar a este público en una primera instancia al finalizar la pandemia. ¿Has pensado un poquito sobre esta posición política que yo sé que como proyecto lo tenían súper presente, el llegar a diferentes lugares que no sean las áreas culturales oficiales? En realidad nosotros trabajamos, lo primero que como que sería importante decir es que nosotros nos dedicamos a hacer teatro por una decisión, por un amor profundo al arte teatral, pero también siempre creo que cuando uno toma la decisión de hacer algo así de manera constante y seria es una decisión política sin duda. Además de ello, nosotros tenemos una mirada, ¿no?, política, social, bastante clara a partir de nuestros procesos, de lo que exhibimos. Y sobre eso también siempre hacemos el intento de que nuestros trabajos puedan llegar a la mayor cantidad de gente posible, pensando en todo el mundo, ¿no? Y no únicamente nuestras obras, sino que también todo lo que hagamos, es decir, si tenemos talleres, si tenemos seminarios, hacemos un trabajo bastante importante con eso. Yo creo que lo que ocurre con Zoom o con la transmisión de acciones vía esta plataforma, creo que tiene esos dos espacios. O sea, a nosotros nos ha ocurrido con Hacha que ha visto la obra gente que nunca había ido al teatro, que nunca ha ido al teatro, como al edificio teatral, gente que nos agradecía la posibilidad de poder ver teatro porque nunca lo iban a poder hacer o porque les daba lata o porque no sabían o porque no sé qué. Entonces creo que, no sé, creo que es todo, ¿no? O sea, a mí me parece que lo que ha ocurrido hoy es muy interesante porque a mí personalmente como actriz me ha movilizado desde un lugar nuevo. Yo tengo 20 años en La Peste, o sea, hace mucho rato haciendo teatro y trabajando principalmente como actriz. Podría haber dicho, no quiero hacer ninguna obra de teatro en línea porque me parece que es nefasto, y al revés, me parece que es una instancia de aprendizaje gigantesca. O sea, yo me siento hoy trabajando desde este lugar, aprendiendo como cuando estaba en la escuela de teatro, así como haciendo cosas que no pensé que iban a ocurrir. Por lo tanto, para mí es un aprendizaje y creo
las formas en que esto se emite tiene que ser un aprendizaje y tenemos que compartirlo ojalá con todo el mundo. O sea, entiendo que hay sectores a los que es más difícil llegar desde esto, pero el teatro también es un espacio súper elitista, el teatro, digo, el hecho teatral, ¿no? Al que no puede llegar todo el mundo si uno no lo moviliza. Tengo incluso la impresión de que este formato en algún minuto puede acercar más a la gente al teatro en vivo. Tengo esa impresión, por lo tanto, yo creo que nosotros tenemos el deber de estar en todas partes. Si es en el teatro, si es en la calle, si es en un espacio muy bacán como el GAM, si es en un espacio muy mínimo como una salita chica o en una casa, tenemos que hacerlo porque si no, ¿cómo? Y el teatro, tengamos en claro también que el teatro después de la pandemia no se va a quedar en Zoom, va a seguir ocurriendo. Y ojalá que también siga ocurriendo en Zoom o en la plataforma que quiera quien quiera. Como una última pregunta, Catherine, ¿cuál es, en pocas palabras, cuál es lo que se viene como proyecto de tus cercanos, de tu colectivo? ¿Qué se viene? Con la peste ahora estamos trabajando en 4S, que es esta obra que hablábamos de la memoria en torno a la unidad popular, y el primer hito de apertura va a ser el 4 de septiembre, bueno, que se cumple 50 años del triunfo de la unidad popular. Eso va a ser una apertura a público abierta, que seguramente va a ser en línea, ¿no? Y además estamos haciendo un proyecto, bueno, esto de Hacha pertenece a un proyecto que se llama Escenas Encerradas y es una trilogía que se llama Trilogía de Huida. La primera pieza que hicimos fue Hacha, ahora estamos trabajando en una segunda que se llama Irse, que es como basada en Háblame como la lluvia de Tennessee Williams, y viene una tercera que es estamos en la duda de cuál de las dos obras puede ser, de dos obras, pero son tres piezas que componen el ciclo y que se va a realizar por completo en octubre. Son textos clásicos, textos clásicos del Teatro Universal que van a ser montados y transmitidos más o menos de la misma forma que H. ¿Y están en Tele2? Sí. ¿Y cuáles son? Sí. Como solamente va a quedar en Zoom. Ya, solamente va a quedar en Zoom. Puede ser, hasta ahora puede ser o Wojciech o Caspar. Clásicos totales, clásicos totales. Y es muy bonito porque vamos a trabajar con dos actores que tienen un poquito más de edad. Nosotros igual ya tenemos nuestra edad, pero ellos tienen más aún. Uno es el Daniel Latus, que está en Antofagasta, perdón, el Daniel Latus, el Ángel Latus. Ángel Latus. Que va a actuar con nosotros en esa, y el Daniel Antivilo, que bueno, que está aquí en Valpo y que es un grandísimo actor también. Y bueno, y nosotras, también. Gracias, eso así lo inmediato de la peste. Gracias a ti. Okay. Le doy el pase a Alfonsina para nuestro último invitado, desde la región de Coquimbo. Sí, quisiera presentar a Jonathan Olea, proveniente de Iquique, pero actualmente reside en Coquimbo. Es profesor de colegio, estudió los 2 años de interpretación en la Escuela de Teatro Puerto, está haciendo clases online actualmente para niñas, niños y niñas en la Fundación Círculo Remolino, también está trabajando en un laboratorio de teatro por Zoom y está cursando actualmente el diplomado de Teatro y Educación en la Universidad Católica. ¿Estoy bien? Creo que sí. Bueno, primero, no. ¿Cómo? ¿Lo último no? Sí, lo último hay un detalle. Ya, a ver, ¿cuál? No, lo que pasa es que iba a estudiar justamente pedagogía teatral, pero no pude, entonces estoy tomando otro diplomado que es también educación creativa, que es referente a la pedagogía teatral. Ya. Con una compañía y una fundación también que se dedica a las artes para las infancias. Qué interesante, ya, bien. Bueno, primero preguntarte cómo va el laboratorio de teatro que estás realizando vía Zoom. ¿Cómo surge la idea principalmente? Bueno, Daniel me compartió un video que creo que ha sido como de las primeras muestras o grabaciones que hicieron
y lo encuentro bien interesante en cuanto a los personajes se ven interrumpidos por otros. También, si es que nos puedes contar un poco más qué rol estás desempeñando en este trabajo y si nos puedes compartir tu experiencia referente a este proceso que está aconteciendo actualmente, ¿no es cierto? Ustedes no han terminado el laboratorio. Claro, bueno, en primer lugar también agradecer la invitación y también todos los comentarios y lo que han dicho ahí los compañeros. Sí, este laboratorio es un experimento total, en realidad. Tiene que ver también con un proceso, yo ayer hablaba con las chiquillas con las que estamos trabajando, que es un proceso igual sanador, porque uno tenía tantos proyectos, cosas, sueños, ¿cierto?, para este año, veníamos full ahí también con Daniel trabajando en verano, hicimos hartas cosas, y de repente viene la pandemia y nos corta todos los proyectos que teníamos. No sé si los corta, pero lo interrumpe. Entonces quedamos ahí. Y este proceso, en realidad, cuando a mí se me ocurrió el laboratorio, también fue inspirado por Teatro La Peste, porque vi Hacha, y dije, qué entretenido, sí, qué entretenido, dije, genial, quedé súper motivado, dije, esto mismo también lo podemos hacer nosotros, empezar a investigar, empezar a ver esta nueva plataforma. Entonces les compartí a los chicos ahí con lo que trabajo desde la compañía, también invité a otras amigas, para trabajar. Y bueno, ahora somos un equipo de 3, pero en realidad algunos entran, vuelven o van apoyando, pero estamos trabajando, Andrea Romero, Rocío Cifuente y yo, estamos trabajando en un texto que también lo adaptamos, que es un monólogo, y principalmente es un experimento en realidad. Ayer nos reíamos porque esto no tiene ni cabeza, ni pie, nada. Estamos improvisando, estamos viendo diseño, y lo bonito de esto es que estamos viendo también otras disciplinas, como el cine, ¿cierto? Estamos viendo tanto lo teatral con espacios no convencionales, estamos viendo la danza igual, por ayer salió un concepto súper interesante, sobre la dramaturgia coreográfica. Nosotros estamos inventando como una metodología o concepto y ya, hablemos de esto. Y es porque necesitamos también, yo creo como artistas, y lo que han dicho también, reinventarnos. Y más que reinventarnos, seguir creando, porque el artista siempre va a ir creando. Y yo creo que, claro, hay una pandemia que nos obligó a estar encerrados ahora, pero eso no es excusa para seguir creando, para no seguir creando. Así que en eso partió el laboratorio. El primer ejercicio que lo viste salió bastante entretenido, cómo se interrumpen, ¿cierto? Cómo hay personajes, ¿cierto?, que tienen interacciones y hay otros que están solamente en otro contexto interrumpiendo este diálogo. Y ahí lo estamos armando en realidad. Ayer se nos ocurrieron más ideas. No tenemos fechas de estreno o que vaya a salir, pero estamos creando e investigando. Y así también haciendo como un acta, de la metodología que vamos encontrando, que vamos agregando. Al final algo también poder después compartirlo. Mira, esto descubrimos a los demás compañeros, esto descubrimos estos conceptos, creamos, que ustedes mismos lo pueden después alimentar o lo pueden también ejercitar. Y en eso estamos en realidad. Y yo le invito también a todos a poder hacer estos laboratorios. Y parte también de la idea del diplomado que estoy haciendo, que es educación creativa, con una compañía también que se dedica al teatro de la infancia, que es Apnea Lab, de Santiago. Ellos hacen experiencias teatrales con la infancia. Y ellos partieron así también, haciendo un laboratorio como súper experimental de teatro para guaguas, y luego fueron los primeros acá como en Chile, aunque habían otras compañías que estaban trabajando, y empezaron a experimentar, a ver referentes, y ahora están haciendo este diplomado de educación creativa que es bastante motivante. Y me metieron el bichito, vi Teatro La Peste y dije, ya, tenemos que hacer algo, y salió esto, que hasta ahora nos tiene bastante motivados. Sí, es interesante cómo las cosas empiezan a configurarse para que a uno se le ocurran las ideas y las cosas salen bien al final. Bueno, la segunda pregunta va relacionada acerca de tus talleres de actuación que estás realizando para niños. ¿Cómo se ha visto modificado tu taller de actuación con este cambio tan abrupto como es estar encerrado en cuarentena parcial, total, o bueno, no sé cómo sea? ¿Qué significa mediar contenidos para un grupo específico y no poder contar con la presencialidad que siempre estuvo ahí?
¿qué piensas respecto a las dificultades que se pueden dar? Sí, bueno, al principio fue una lucha en realidad, porque no sabía cómo enseñar teatro, cómo a motivar a las chicas. Aparte trabajo en una academia que es de danza, entonces complemento lo que es la comedia musical con ellas y hacemos obra de teatro, ¿cierto? Musicalizado. Y de todas las profes estaban ya las compañeras, ¿cierto? Que hacen danza, ya estaban súper bien en la plataforma Zoom, y me estaban preguntando, profe, ¿usted va a seguir? Las niñas lo están pidiendo, y yo tenía un miedo tremendo de cómo hago esto. Empecé a hacer una lista de actividades, y dije, ya vayamos probando. Incluso pensé en TikTok, como todas las niñas usan TikTok, y dije, ya, veamos esto, doblaje, todo. Entonces fue también súper experimental. Y empezamos a trabajar la lectura dramatizada primero con las chiquititas, que me sorprendió bastante porque ellas se motivaron mucho y ahí empezaron después ellas mismas a dar ideas. Yo trabajo, mi metodología, así como para puntualizar, mi metodología de trabajo en teatro para la infancia es todo colectivo, es todo dependiendo también del disfrute que ellos van teniendo y de las cosas que van proponiendo. Entonces, al final yo voy mediando la creación que ellas mismas están haciendo. Yo les presenté un texto de una obra que también hice y empezaron a motivarse. Después la profesora de danza que trabaja conmigo dijo, profesora, hagamos esta canción, y ya ahí se nos alumbró a toda la ampalleta. Ahí las niñas dijeron, profe, hagamos esto, y solamente fue a través primero de lectura dramatizada y mímica. Empezamos a trabajar mímica. Yo les daba un concepto a las niñas, y ellas todas se daban vuelta, solamente la niña que iba a hacer la acción iba a hacer su mímica, y después todos adivinaban, y todo empezó con un juego, después el doblaje, empezamos a trabajar, y así empezamos después a ver que también podíamos jugar con la cámara, como por ejemplo el bajar una escalera, el asomarse con la cabeza, y todos esos ejercicios empezaron a aparecer, y hasta ahora ha funcionado. Ya vamos al segundo estreno, porque al final empezamos a hacer videoclip, y hicimos el primer videoclip, y ahora el miércoles estrenamos el segundo videoclip con las chiquititas, que está bastante entretenido en realidad. Incluso me hicieron actuar a mí desde la creación de ella, pero bien, ha sido, al principio sufrí, admito que sufrí porque no tenía idea de cómo iba a ser clases teatrales, pero cuando uno en realidad pone al final a disposición el corazón aparte de lo que uno le gusta hacer, creo que van saliendo solo, como tú decías, al final las ideas se van juntando y van saliendo solitos, y hasta ahora me tiene bastante contento en realidad el trabajo que estoy haciendo con las chicas. Bacán. Es interesante como todos sentimos como abismo entre enseñar o aprender algún tipo de interpretación actoral bajo este medio. Por lo menos yo ahora estoy terminando mi carrera de teatro y estoy con el ramo de vanguardia, y ha sido todo un desafío poder, para la profe, para nosotros como estudiantes, poder incorporarnos, no sé, los contenidos, las formas de actuación, porque es difícil, es súper difícil, pero igual se puede. A pesar de eso, se puede. Claro. Bueno, la siguiente pregunta es en base a el taller para la infancia que estás haciendo en la Fundación del Círculo Remolino, ¿no es cierto? Juego y creatividad en casa con las infancias. Este proyecto de la Fundación está una semana de empezar, ¿no es cierto? Sí. Me gustaría saber cuál es como tu proyección respecto a esta iniciativa, cuál es como la intención, cuál es el objetivo de este taller, y que nos contaras un poco cómo surgió la idea. Sí, primero hablar como un poquito sobre la Fundación Remolino, que es una fundación dedicada a las artes para las infancias. Nosotros también tenemos un laboratorio de artes para las infancias, entonces creemos específicamente en poder dar acceso, también como lo declara, ¿cierto?, en la declaración, perdón, de los derechos de los niños y niñas, que los niños y niñas tengan acceso libre a las infancias. Digo, a las artes y a la cultura, perdón, que tengan acceso libre a las artes y a la cultura. Y nosotros tratamos de potenciar aquí en Remolino aquello,
Y todo parte, claro, de la creatividad, del juego, de las artes, que en sí esos tres conceptos están mega unidos, y lo trabajamos constantemente en la escuelita también que tenemos, que es una escuela libre, para los niños y niñas, y ahí hacemos talleres y todo lo demás, y seguimos haciendo clases también online. Y este taller que surgió a través también de los chicos con los que trabajo, los colegas, que Gabriel y Daniela, surge también en la necesidad de los padres y también de los niños, ¿cierto? Que están confinados, que están encerrados, están aburridos, siempre pegados al Zoom o siempre pegados a la tele, al Play, a todos los dispositivos. Entonces nosotros también creemos mucho en lo cotidiano, en los objetos cotidianos, que ahí surge también la creatividad, surge el juego libre y surge también el arte, en todas esas cosas, como meterse debajo de la mesa y dibujar justo debajo de la mesa, como jugar con un mantel, como construir una choza con un mantel. Todo eso nosotros pensamos que es un potencial, ¿cierto?, de creatividad, de juego, y que también nos lleva a las artes. Y este taller está pensado para eso, específicamente para los padres, para los docentes, ¿cierto?, para todos aquellos que tengan un niño y una niña, ¿cierto?, en su casa. Pero esto también lo ampliamos para todos, porque al final el niño y la niña siempre está, y el artista también siempre tiene que tener, ¿cierto?, un poco de niño, un poco de niña, ¿cierto?, en su interior. Entonces este taller surge para eso, para potenciar más la creatividad, el juego en las casas, utilizando el espacio cotidiano, y todo al final se va uniendo. Nosotros justamente con esos conceptos estamos trabajando también en una experiencia teatral por Zoom, que tiene que ver con el invierno, y utilizando justamente el espacio cotidiano, la casa, cómo el niño ve el invierno desde su casa, y también fuera de su casa, cómo juega con el agua, cómo juega con los charcos, ¿cierto? Y cómo va descubriendo. Y en realidad es un proceso súper bonito porque es tan libre que uno se deja solamente llevar por lo que estamos descubriendo, y aparecen referentes, aparecen estructuras, aparece una dramaturgia. Y en eso estamos, en eso estamos. Yo creo que lo vamos a estrenar el taller la próxima semana, que lo va a dirigir Gabriel, que es el director del Remolino, y en la experiencia teatral que está unida a este taller va a ser estrenado, yo creo, a fines de julio o a principios de agosto, que también lo vamos a estrenar en vía Zoom. Y yo creo que igual es muy valioso como el trabajo que tú te estás dando como con la infancia, porque a veces se deja muy botado, y más todavía en estos contextos. Los niños, no sé, como que pasan del colegio a la casa al colegio, pero nadie se preocupa tal vez de que se sientan bien, de que entiendan lo que está pasando, y de que como que se liberen un poco de la cabeza de todas las preocupaciones que sus padres o los mayores como que les proyectan a ellos. Es bueno Sí, como esta iniciativa. totalmente, estamos en eso en realidad. Nosotros velamos mucho por el derecho, ¿cierto?, de los niños y niñas, y también de que ellos puedan tener este acceso a las artes no tan adultizado también. A veces pensamos en teatro infantil, experiencias infantiles, experiencias teatrales, siempre con el vestido de árbol o disfrazado, ¿cierto?, con esas maquetas y estereotipos, y en realidad nosotros pensamos que no es tan significativo para el niño. El niño sí puede ver, y la niña de cualquier edad puede ver una experiencia súper contemporánea, con conceptos un poquito a lo mejor más, no tan complejos, pero puede estar en una experiencia contemporánea, con una performance, con una persona danzando o diciendo un monólogo, todo obviamente bajo la complejidad que ellos puedan entender. Y esa es al final la experiencia, y eso es lo que también le queremos llevar a las casas a los niños, que están pegados a veces con este teatro que a mí no me gusta, que es tan infantil, que de los disfraces, y que hola, hablan todos así, ¿cierto? Y al final no sabemos qué tanto sentido tiene para los chicos, ¿cierto? Y a lo mejor llevarle algo más pensado, y también con ideas que los puedan llevar incluso a los niños a filosofar desde su mente, obviamente. Bacán. Muchas gracias, Daniel, Johnny, por compartirnos tu experiencia. Gracias a ustedes la invitación. Bueno, invitar a todos los espectadores a hacer sus preguntas, y hay algunas en el chat. También los mismos
los mismos invitados también pueden hacer sus preguntas. La primera pregunta es, ¿cuáles podrían ser buenos mecanismos para poder llegar a las personas y acercarlas a los actos teatrales, ya sean lecturas, conversatorios, obras u otras? ¿Cómo generar una difusión de alcance? ¿Hay alguien, libremente, alguien que quiera responder esa pregunta? Que está en el chat, de hecho, también. Al que la quiera revisar otra vez. ¿Cómo generar una difusión de alcance? A mí me parece que en general hoy tenemos como la posibilidad a través de las redes, que es bastante amplia, o sea, genera bastante alcance, eh, pero yo creo todo el rato también que creo dos cosas. Una, que siempre es bueno volver al origen. Yo aún sigo creyendo que un afiche hermoso, que un volante entregaba, incluso hecho a mano, funciona. Pero creo que, un poco lo que hablaba hace un rato, creo que se debe hacer sentir que el teatro es algo que le pertenece, estoy hablando del teatro, que es lo que yo hago, puede ser las artes en general, que es algo que le pertenece a todo el mundo y que todo el mundo tiene derecho absoluto a ser parte de los hechos artísticos. Fíjate que no es, yo siempre me ha llamado muchísimo la atención que cuando se hacen espectáculos en la calle que tienen un carácter como más premium, por decirlo, cuando por algún motivo se ha hecho ópera en la calle, por algún motivo se ha hecho ballet clásico en la calle, las personas que más lo agradecen son las personas de un lugar que es más popular. Y eso indica claramente que existe un deseo. Por lo tanto, creo que finalmente siempre tiene que ver con las políticas públicas, ¿no? Pero me parece que hay que insistir en salir de los espacios tan cerrados. Creo que esa es una posibilidad para que la gente pueda sentirlo como suyo. Hoy tenemos esto en este momento, ¿no? Hoy es lo que tenemos. ¿Alguien más que quiera contestar? ¿Que se le ocurra una forma de cómo generar una difusión de alcance? Daniela, Héctor, Jonathan. O pasamos a la siguiente pregunta. Alfonsina, ¿la puedes leer, por favor? Sí. Para Catherine López, sin adelantar de la obra, ¿cuáles son los motivos de pensar en la obra de Caspar entre los textos? Hoy no debiera haberlo contado. En realidad, primero porque son textos, el proyecto se llama Trilogía de Huida. Por lo tanto, lo que hacemos es pensar en obras que tengan como un lugar importante el salir del lugar en el que están, escapar de alguna forma. Por eso partimos con Hacha, en donde la protagonista, que es Nora, intenta fugarse, ¿no? Intenta irse de ese lugar en el que está tan oprimida. Y bueno, Caspar también tiene un lugar bastante interesante en relación a cómo se puede construir un ser humano, adaptándolo a las normas sociales de la época, ¿no? Para quienes no conozcan la obra, así como en términos generales, Caspar es la historia es una historia basada en un hecho real, en un niño que fue encontrado como medio salvaje, voy a tratar de resumirlo muy brutalmente, y lo tomaron y empezaron a ponerlo en orden, ¿no? En relación a cómo estaba construida la sociedad en ese momento. Y es una situación bastante dura, es un poco, uno lo podría asociar a la historia del Chacal de Nahuel Toro, que es cuando toman a alguien, lo modifican, lo estructuran frente a un lugar y después se abandona frente a lo que es el mundo, ¿no? Desde ese lugar pensamos que Caspar, además de ser un texto clásico, es un texto en donde la idea de huir de alguna realidad está súper presente, súper presente. Gracias, Katy. La siguiente pregunta va hacia Jonathan. Jonathan Olea. ¿Cómo ha sido la experiencia de mezclar la pedagogía con el teatro?
Jonathan. Se quedó pegado, parece. Oh. Justo. Ahí sí. Has vuelto después de arrancar por la Sí, no sé pregunta. qué. Se me cortó el internet. Ahora sí. ¿Cómo ha sido la experiencia de mezclar la pedagogía con el teatro? En realidad, la pedagogía creo que todos la tenemos. Creo que todo aquel que tiene disposición, ¿cierto?, a enseñar, tiene el corazón de entregarse a este servicio, de enseñar, ¿cierto?, de no sentirse, hablo de la pedagogía, no sentirse mejor que otros, sino de poder compartir, ¿cierto?, lo que yo sé y lo comparto contigo. Creo que todo lo tenemos y eso es solamente es parte de la disposición que tenemos cada uno. Yo cuando empecé a estudiar teatro y aparte ya era profesor, yo sabía inmediatamente que tenía que compartir lo que estaba aprendiendo, más a los niños y niñas, que al final es como es con las personas que trabajo. Y nace algo súper natural poder enseñar, ¿cierto? Incluso ahora yo no trabajo en colegios tradicionales, sino trabajo en la Fundación, que es una escuela libre, pero desde siempre mi pedagogía ha sido teatral, ha sido en base al cuento, ha sido en base a poder contar diferentes experiencias con personajes, que los niños puedan participar, y siempre fue teatral. Y creo que tiene que ver con la disposición. Cualquiera que quiera enseñar tiene que regalar nomás el corazón y regalar lo que ya sabe. Y eso al final es como la mezcla que hay de la pedagogía del teatro, es poder compartir simplemente lo que yo sé. Yo creo que cualquiera puede ser pedagogo, teniendo obviamente en cuenta el orden, ¿cierto?, de cómo enseñar, el orden como, no como comportamiento así como conductista, sino el orden de uno mismo, de cómo voy a enseñar esto, cómo lo voy a entregar, cómo lo voy a compartir. Y esa es al final la pedagogía. Tenemos una gran pedagoga que fue rechazada, ¿cierto?, de una escuela de pedagogía, que es Gabriela Mistral, que sus escritos de pedagogía son maravillosos, y hablaba de eso, de poder compartir, de poder entregar, ¿cierto?, solamente lo que sabía. Y en el teatro, el teatro es solamente compartir, pues el teatro es pura comunidad, y eso se complementa súper. O sea, cuando hago teatro para los niños, en realidad es un juego constantemente. Ellos enseñan y yo enseño, y eso es, eso es. Muchas Gracias, Johnny. gracias. Hay una pregunta para Héctor Álvarez. Dice así: ¿cuál es el enfoque o la mayor inquietud que se pensó para el texto Chango Cabaret? ¿Qué o cómo lo actualizarías? Esto para alcanzar los temas tan delicados que se ven en la actualidad. Chango Cabaret es un texto del año 2010. Recuerdo que estuvo en el marco de un proyecto sobre identidad en Coquimbo, y me designaron un poco a hacer una investigación sobre como centros nocturnos o cabaret en Coquimbo antiguo. Entonces, tomé como ese primer pie forzado. Hice algunas entrevistas con historiadores, pero trabajé más que nada en base como a la ficción, como claramente fue una información que me sirvió, pero no me basé concretamente en un espacio real, sino que más bien en una ficción instalada en un contexto de una información diversa respecto a ese tema. Entonces me situé en Coquimbo de los años 30, en el contexto de la crisis económica mundial del año 29 y 30, una crisis muy, muy fuerte, ¿no? Y entonces
se generaron personajes en tono de comedia en relación a una temática que tiene que ver con la lealtad y la amistad en un contexto de vulnerabilidad. Chango Cabaret entonces es un espacio de ficción donde está la cabrona del lugar, que es la tía Eli, está luchando por mantener un espacio que ya no lo puede sostener económicamente porque no van los clientes, eh, porque se está inundando de ratones. Tengo una imagen de como que sea también un barco, un barco que está a punto de hundirse. Bueno, hay un dicho que hablan de que cuando un barco se está entrando el agua, digamos, son los primeros que empiezan a irse hacia la superficie son los ratones. Entonces, en un barco grande, cuando empiezan a aparecer muchas ratas, es porque el agua se está entrando en la parte baja. Entonces, da cuenta de que un barco se va a hundir. Entonces, como que esas imágenes son las que empezaron, las que como que dieron origen a construir esta obra, ambientada en Coquimbo de los años 30, en tono de comedia, hablando sobre la lealtad y la amistad, digamos, porque finalmente el personaje que menos espera a la tía Eli es la que se queda en ese lugar, y a mi juicio en la ficción se transforma en el primer transformista de Coquimbo, eh, por estar situado en los años 30, digamos, y por eso digo en la ficción, porque a falta de bailarinas que todas se van, eh, y que sueñan con grandes espectáculos, eh, queda solamente este transformista como el salvador de este espacio. Y bueno, ligándolo al contexto actual, creo que aparece nuevamente, así como la Marilyn, como esta cosa del encierro, porque son lugares cerrados, digamos. La obra transcurre en un periodo, Chango Cabret, en un tiempo, es como de las 20 horas del día 21 de mayo hasta las 6 de la mañana del día siguiente. Ese es el tiempo cronológico en que transcurren todos los sucesos de la obra. Bueno, y ligándolo a este contexto, creo que aparece esta cosa como de estar confinados, aparece este espacio de precariedad, de vulnerabilidad, aparece un espacio inseguro, incierto, porque no se sabe qué va a aparecer en el futuro. Creo que esos son como los elementos que pueden acercarnos un poco o hacer el paralelo en lo actual. Y cómo podría proyectarse hoy en día, me imagino, y eso bueno, lo estamos haciendo no con Chango Cabaret, sino con otra obra que se llama Perro Puerto, como en el formato de radioteatro, entre comillas, digamos, porque claramente el radioteatro tradicional es el estudio, están los actores ahí, es el sonido como ahí en directo, pero de alguna manera es como tomar ese concepto y realizarlo desde las posibilidades que se dan ahora a través de estos mecanismos y formas, digamos, que tienen que ver con la grabación en un celular, del audio, todos hacen distintas las voces de los personajes, luego se editan con sonido, y creo que por ahí puede aparecer, digamos, una posibilidad de mostrar hoy esa obra con tantos personajes, digamos. Gracias. Vamos con la última pregunta para Daniela. Dice Diego Pacheco: algunos tips para explorar la danza en un espacio reducido, dado que nuestros espacios no son aptos en su totalidad para explorar. ¿Cómo convertir el encierro dentro del encierro en una vía de relajación?
interesante. Bueno, llevándolo al cuerpo, creo que viéndolo también como toda esta adversidad a una oportunidad, investigación interna. El movimiento se origina de algo interno. Hay movimientos que son expansivos, y hay movimientos que son introvertidos, van hacia adentro. Entonces, el que el espacio sea reducido también hace que tu cuerpo vea las posibilidades de movimiento que tiene desde ese espacio reducido. Entonces, yo puedo no estar moviendo nada en este momento. Ustedes ven que no estoy moviendo nada, pero dentro de mi conciencia corporal a lo mejor estoy moviendo muchas cosas que tienen que ver con un punto de enfoque. Entonces, voy a poner atención al más mínimo detalle. Yo creo que esa es quizá como la ricura de todo esto, que como me gustó mucho lo que dijo Katy, parece recién, que era como me estoy investigando desde un punto que no conocía de mí. Entonces, es súper fácil explorarme desde un espacio físico amplio, porque, qué sé yo, puedo estirar, puedo jugar con el movimiento libre, o en un movimiento técnico, pero ¿qué pasa cuando las condiciones te cambian y tienes que jugar con las piezas que hay disponibles? Desde ahí viene ese punto de investigación que estaba en cero o estaba en blanco, no tenía idea que existía, y me puedo encontrar con un mundo de movimiento interno que puede ser mucho más profundo y conmovedor para mí, que a lo mejor lograr un movimiento de gran envergadura, pero a lo mejor no voy a mover nada aquí adentro. Entonces, yo creo, Diego, que podrías como empezar a experimentar, digamos, con la sutileza del movimiento. Más que lograr un gran paso o un gran movimiento en el espacio, generar un gran movimiento desde tu interno. Y ahí ver qué pasa, a explorar, a investigarte, porque eso es investigación y jugar con lo que hay. Eso, no sé si responde, pero es lo que me surge. Gracias, gracias Daniela. Bueno, antes de cerrar, me gustaría, Jonathan, si puedes ir al chat y dejar algunos datos sobre cómo obtener tu información, que Eli creo que estaba consultando, y agradecer a Héctor, Daniela, Katy y Jonathan por haber aceptado esta invitación, que la dramaturgia, la danza, la investigación y la educación teatral siguen presentes en este tiempo de pandemia. En 2 semanas más vamos a volver con Visualizarte, así que atentos al Instagram de Corbato Teatro. No sé si a alguien le gustaría agregar algo para el final. Alfonsina. Yo la verdad reiterar los agradecimientos por haber participado en este conversatorio. Más que nada eso. Muchas gracias. Estuvo súper interesante. Todas las experiencias que se dan son súper enriquecedoras. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Y un gran saludo para todos y todas. Un abrazo grande. También gracias por la invitación, muy gratificante y enriquecedor también todo lo que dijeron ahí los compañeros. Abrazos también. Por acá igual agradecimientos, muchísimas gracias a todos, a todas, fue muy enriquecedor. Y para Ignacio, puedes por mientras buscar mi Instagram, Divina Serpenteante, y de ahí nos escribimos por interno y te mando el material del ciclo. Muchas gracias, de verdad, muchas gracias a todos y a todas. Nos vemos. Nos vemos. Nos vemos. Estamos en contacto. Un abrazo, harta salud y harta fuerza. Besos para todos. Gracias. Gracias.